está llegando al departamento 20 de la República Oriental del Uruguay. Como siempre decimos, donde dice uruguayos, pueden poner argentinos, chilenos, colombianos, mexicanos. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron a parar? Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Y sin embargo recuerda la cosa por la mitad. Se olvida la que pasaba aquí. Aterrice para allá, uruguayo. Aquí o allá. Aquí o allá. Allá o aquí. ¿Quién más? Los que viven allí no necesitan mostrar la cédula para demostrar que son uruguayos. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Mirá, aunque no quiera, como soy un uruguayo que se crió en Uruguay prácticamente toda su vida y que desarrolló ahí toda su primera parte musical y personal, aunque no quiera, está lleno de uruguayeses mi disco, ¿no? Ahora, el concepto de uruguayés es una cosa muy amplia, ¿no? O sea, yo lo vivo como lo viven muchos uruguayos, visto desde fuera y desde dentro a la vez, ¿no? Entonces tengo esa visión doble de Uruguay desde fuera y desde dentro que me parece que en mi caso me ha enseñado un montón de cosas. Sea lo que sea, y que sea lo que sea. El 20 tiene algo de Paysandú, de Durazno, de Cerro Largo y también algo de París, de Copenhague, de Nueva York. Pero sobre todo tiene mucho de nosotros, una rambla que recorre la añoranza. Hay llamadas por Barcelona y llamadas desde Madrid. Allá siempre flamea una bandera uruguaya y hay todo tipo de mates prontos, clásicos, improvisados, humeantes, que te hacen sentir cerca cuando estás lejos y que tanto se disfrutan cuando estás acá. Y en el departamento 20 también se toma Canarias. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a la tercera edición de la Feria del Libro, que está organizada por la Intendencia de Río Negro a través de la Dirección de Cultura y de la librería local Remember Me. Ahora llegó el momento de presentar al licenciado y escritor Fabián Muñoz Rojo, que nos viene a presentar su libro Departamento 20 del Uruguay. Y está acompañado por Ernesto González Pose, licenciado en Economía por la UDELAR. Ay, acá está en inglés, y en inglés es medio malo, pero Master of Arts in Economics, Vanderbilt University. Bien. Profesor titular de Preparación y Evaluación de Proyectos, FCEA, UDELAR, director del Programa de Desarrollo Regional del Área Binacional de Influencia de Salto Grande, consultor de organismos como PNUD, ALADI, BID, INTAL, OPP y diversos ministerios. Director de convenios de UDELAR con UTE, OCE, Intendencia Municipal de Paysandú y de Artigas. Gladys Fernández Cabrera, profesora de Historia y Ciencias Geográficas, egresada del Instituto de Profesores Artigas, IPA. Magíster en Formación de Formadores, Universidad de ORT, Uruguay. Técnica asesora en Relaciones Laborales, UDELAR, Universidad de la República. Docente efectiva, grado 7 de la Dirección General de Educación Secundaria y Dirección de Educación Técnico Profesional. Docente del Consejo de Formación en Educación e Instituto de Formación Docente de Freventos, Dr. Guillermo Rugia, y Centro Regional de Profesores del Suroeste, sede Colonia. Bienvenidos, gracias por estar, todo suyo. Buenas tardes a todos y a todas. Una pequeña aclaración.
Me han dicho que yo hablo mucho, así que voy a hablar muy poco. Con Ernesto nos conocimos allá por 1980 en Buenos Aires, en Salto Grande. Somos compañeros de varias décadas y hemos puesto muchos mojones. Y muchos mojones independientes, cada uno por su lado. Y acá estamos, en Fraiventos de nuevo juntos, compartiendo con Gladys esta presentación. Que sea lo que sea. El que quiera arrancar. Bueno, primero es un honor estar aquí entre ustedes y con ustedes. Voy a hacer algo que no es común en mí, que es leer, pero quiero ser fiel completamente a las palabras y a lo que escribí cuando llegó esto a mis manos, esta producción. Entonces voy a tratar de hacer la lectura amena, breve, porque cuando uno empieza a mirar y a parafrasear, se queda toda la emoción y la impronta de esa cuestión que te llega al alma enseguida cuando lees una producción de este libro. Cuando este libro llegó a mis manos, comencé a leerlo, inmediatamente pensé varias cosas. Primero, y sin lugar a dudas, la docente pensó, este es un libro que todo docente tiene que tener. En principio, bueno, dije, quienes damos geografía, historia, antropología, sociología, etc. Después ya profundamente consustanciada dije, no, esto lo tiene que tener cualquier docente, porque hasta una clase de matemática podemos trabajar con este material. En segundo lugar, se me vinieron un sinfín de propuestas didácticas y le vamos a dar un enfoque por ahí interesante. Y aparecieron dos recuerdos del aula. Cuando trabajaba en la clase de historia del primer año, la polis griega daba cuenta de un fragmento del libro del primer año que me ayudaba a entender el amor de un griego por su patria. Aprovechaba para trabajar a los excluidos de la ciudadanía. Surgían temas apasionantes acerca de que las mujeres no eran aptas para el combate y la palabra, que los esclavos eran propiedades de otros, por lo tanto no libres y por eso no ciudadanos. En ese sentido también se identificaban los metecos. Estos eran los extranjeros, acogidos dentro de la comunidad, que no podían ser ciudadanos, porque al ser extranjeros se supone que no comparten valores comunitarios comunes, como la lengua, la religión y la cultura, por ejemplo. Extranjero en griego es xenos, que da origen a la palabra xenofobia. Ese fragmento hacía explotar los sentimientos más notables en los adolescentes, porque además les preguntaba, ¿qué contarías sobre tu polis? Y allí la cosa se hace infinitamente interminable. Como, ¿qué extrañarías si te fueras? Y lo curioso es que estando aquí, esos adolescentes respondieron cosas que fue encontrando en el libro. La otra tiene que ver con el relato de la historia nacional, de cuando Wilson Ferreira Aldunate cuenta de su ida al exilio y contaba cómo le sellaban ese apátrida en su pasaporte. Entonces, se entiende por qué surge esa cuestión de afirmación de la necesidad de que el docente tiene que tener esta documentación. Las páginas del libro los trasladan a un sinfín de historias de la vida, de vidas de una especie desparramada por el mundo, el uruguayo. Está cargado de trazos de memoria que ayudan a comprender pasado y presente. Trazos de dolor que hubo que dejar atrás, pero con la esperanza del retorno. Es un documento historiográfico que introduce al lector a los datos de la patria peregrina. ¿Cuántos salieron de los límites hacia lugares y los motivos?
se presenta de esta manera lo que en historia llamamos los cortes cronológicos, que además se presentan en el libro con evidencias, ellas cifras que generan nuevos conocimientos y aportes para reconocer que no solo somos los que estamos acá, sino también los que están allá. Resultan en este sentido muy interesantes los abordajes en el libro de los procesos migratorios desde la mirada del que se fue, hecho y suceso histórico poco frecuente encontrarlo en un solo documento, como Departamento 20, de Fabián Muñoz. Señor Fabián Muñoz, mire qué curioso y que a la vez relevante, este documento que usted nos presenta hoy a la comunidad fraiventina, hay características constantes de la identidad local, que hacen referencia a la presencia de contingentes de inmigrantes. Indagar en el pasado de esta ciudad es hablar de los que la hicieron, con énfasis en la identidad obrera de hombres y mujeres que con mucho sufrimiento dejaron en el inconsciente colectivo de esta comunidad la nostalgia y la lucha obrera. Paradójicamente, el siglo XXI también trajo después a la ciudad otros relatos y otras historias y vivencias de inmigrantes. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay familiaridad con su libro aquí. La mirada permanente a la memoria de la emigración y la inmigración. Palabras atravesadas por factores políticos, económicos, ideológicos. Siempre estuvimos llenos de relatos que provenían de cartas, de llamadas de larga distancia. Se iban colectivizando y a partir de ahí uno sabía esos espacios vacíos, recortados, esos retazos de memoria los completaba con eso que llegaba. Con este trabajo, el autor, usted, nos presenta esos retazos como fuerza colectiva, fuente de la historia que da profundamente validez al concepto de identidad y valor a partir de la identificación de los elementos de la memoria que se llevan en el corazón, elementos de pertenencia de modo simbólico pero a su vez material. A través de los testimonios, usted y los que le aportan a su trabajo aterrizan en letra escrita lo que han vivido los uruguayos que han tenido que emigrar y cómo la identidad se lleva en los avatares de las crisis económicas, los exilios, las persecuciones, los miedos, un sinfín de sucesos que pertenecen a la identidad uruguaya visibilizada en Departamento 20. Quisiera que comprendan que la lectura de este libro es atrapante. Hay siempre un deseo de terminar las labores cotidianas para ir a su encuentro y escuchar las voces de los que cuentan cómo se organizaron para seguir adelante lejos del paisito, cómo vivieron, cómo viven y ven a su país, que extrañan sus deseos de retorno y no. Hay en lo personal un momento de lectura muy familiar que me inunda de agradecimiento, que fue una grata sorpresa encontrar en principio en un apartado a los Ibarguren Gautier. Y vuelvo sobre el principio de la cuestión docente. Vuelvo sobre eso porque me recordó otra cuestión de que si uno trabaja en el aula, el video de Sofía, la foto de Nora de espaldas. Son puntos de referencia en la clase cuando trabajamos la dictadura cívico-militar del Uruguay, el exilio, los miedos. Esa frase, cuando lleguemos está mamá, que en nuestro caso, y con profundas diferencias, en diferencias, circunstancias muy diferentes también en la mía y la de mis hermanos, es profundamente significativo. Es decir, lo que intento contarles y decirles es que es un documento profundamente didáctico,
para trabajar la memoria, la identidad y el patrimonio. Difundamos entre los colectivos, y asumo ese compromiso, los colectivos docentes, de utilizarlo como fuente, como recurso historiográfico de gran importancia. Y finalizo diciendo un gracias enorme, Fabián, por realizar esta extraordinaria producción historiográfica, y repito que es un libro que todos tenemos que tener y compartir en la casa, en la familia, porque forma identidad, reconoce y visibiliza a los invisibles. Así que muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, como les comentaba, ahora le damos comienzo a la última charla del día, a la última presentación. Nos van a presentar el libro Departamento 20 del Uruguay, el licenciado Fabián Muñoz Rojo, lo acompañan Ernesto González y la profesora de Historia Gladys Fernández. En este libro se van a conocer historias, memorias del Departamento 20, que nos van a contar a qué se refieren con el Departamento 20. Esta obra incluye en forma especial a compatriotas que hicieron aportes a lo ancho y largo del mundo para Uruguay y su gente, y también a quienes retornaron poniendo a disposición sus experiencias y recursos. Les damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, gracias. Es un placer. Nuevamente estuvimos en Preeventos fin de semana pasado y estar ahora de nuevo aquí en una ciudad que además me vio nacer y está mi familia, como decía hoy. Fue también, me sumo a las palabras de Fabián con respecto que fue un orgullo escuchar a un local hablar de este tema tan interesante y tan apasionante que es el fútbol y el fútbol de Jung. Con respecto a, bueno, es un honor estar acá, pero además poder compartir con ustedes y con los que están y van a estar mirándolo después desde otras partes del mundo y desde el mismo Uruguay. Entonces, compartir las palabras de lo que me llegó fundamentalmente desde la profesión que ejerzo, que es la docencia, lo que me generó el libro en esos primeros momentos de lectura, y hice algunos cambios a medida que uno va madurando y profundizando y analizándolo un poco más. Entonces les voy a compartir las palabras escritas. Entonces, el libro Departamento 20 es un documento historiográfico cargado de trazos de memoria. Nos ayuda a comprender el pasado y meternos en la piel de las personas que han migrado. A través de su lectura nos introducimos en esos relatos en los que se hacen presentes trazos de dolor por lo que hubo que dejar atrás y con la esperanza del retorno. Introduce al lector este documento a los datos de la patria peregrina, cuántos salieron de los límites, hacia qué lugares y los motivos. El autor aborda una labor de historiador. En tanto realiza su trabajo teniendo en cuenta algunos elementos fundamentales. Uno de ellos es el tiempo histórico, y dentro de él identificamos la cronología, la duración, el ritmo y la simultaneidad que implican sincronía, periodización, la diacronía. Se presenta de esta manera también el espacio social de la patria peregrina uruguaya, con evidencias a partir de los datos que contiene el libro, que generan nuevos conocimientos y aportes para reconocer que no solo somos los que estamos acá, sino los que están allá. Resultan en ese sentido muy interesante el abordaje de los procesos migratorios desde la mirada de que se fue de los límites geográficos, pero llevándose consigo una identidad propia, por lo que se hacen visibles hechos, vivencias, experiencias, sucesos históricos poco frecuentes que, me llena de orgullo decirlo, encontramos en conjunto
en este documento Departamento 20 de Fabián Muñoz. Y como le decía el otro día, repito, señor Fabián Muñoz, nos encontramos ahora en esta instancia presentándole a la ciudad de Yum esta comunidad, tierra de gente emprendedora, ejemplo de sacrificio constante. Algo que no le es ajeno a Yum es que albergó en sus orígenes a inmigrantes, y su cultura también le tocó, en su cultura también está, porque le tocó recibir relatos que provenían de esas cartas, de esas llamadas a larga distancia, fotografías, en tiempos donde la comunicación no era inmediata, creando vínculos a la distancia con sus familias. Por lo tanto, es válido decir que Yum agradece y reconoce en su pasado las esperanzas que traían en las maletas y el amor por la tierra, que es característico de su gente, de aquellos que llegaron, y van a encontrar en el Departamento 20 historias similares. Con este trabajo el autor nos presenta, como decía, retazos de la memoria colectiva, fuente de la historia que da profundamente identidad y valor, que nos acerca al concepto de identidad, como decía recién, el audiovisual, que se llevan arraigados en el corazón de modo simbólico y material. Esos testimonios que se aterrizan y que antes eran solo cuentos e historias orales, aparecen ahora escritos, y que muestran los avatares de las crisis, como las crisis económicas, los exilios, las persecuciones, ni los miedos, y un sinfín de sucesos y hechos históricos que pertenecen a esa identidad uruguaya y que una vez más aparece y se fundamenta y hace evidencia lo vivido por los uruguayos. Y otra de las cosas que comentaba la otra vez es que no puedo dejar pasar desde el rol docente que tiene muchos elementos para poner en práctica en el aula. Decía y contaba que lo primero que me generó, porque bueno, ejerzo con pasión desde hace 25 años la docencia, y pensé que, y digo, y lo fundamento que este libro tiene que llegar, recién conversábamos con algunos profes que estaban ahí, que este libro lo tenemos que tener para poder trabajar en nuestras aulas y ver lo que está implícito en la lectura, profundamente consustanciado con muchas de las cosas que nosotros tenemos que tratar de que nuestros jóvenes comprendan, aprendan y entiendan a esa gente que se fue, porque muchas veces les va a tocar o les puede tocar. Y entonces se me vinieron, yo comentaba, un sinfín de propuestas didácticas, aparecen los recuerdos del aula, y comento esto porque los colegas después lo van a estar escuchando. En la historia de primer año, cuando trabajaba la polis griega, daba cuenta de fragmentos que hacían entender a los adolescentes como el amor que tenía un griego por su polis, y que los colegas lo trabajan también acá, y cuentan sobre la ciudad y la identidad. El yunguense es muy pasionario de su identidad local. Entonces, allí en ese trabajo de la polis y del amor de los griegos por su patria, aparecían estos temas que los excluidos de la ciudadanía, problematizar por qué no todos tienen en aquel momento derecho a la ciudadanía, no lo tenían, y cómo se fue logrando, y qué significa ser ciudadano, qué derechos hay en ese contenido implícito. El tema de los esclavos que eran propiedades de otros, las mujeres excluidas. En ese sentido, también resaltar el tema de los extranjeros. ¿Qué mirada hacemos hacia el vecino que está en otro lado? O cómo reciben a los uruguayos en otra parte, en otras partes del mundo, ¿no? En esa clase de historia, los metecos eran los extranjeros acogidos dentro de la comunidad y no se les permitía ser ciudadanos, porque no compartían identidad, no compartían cultura. Bueno, ahí hay como un tema para problematizar
y trabajar eso. Entonces, los adolescentes, y pareciera que no, pero sí están muy inmersos en una identidad, y cuando les preguntás qué contarías de tu ciudad, qué contarías de tu polis, sienten orgullo. Les pasa cuando se van a estudiar a Montevideo, ¿no? Es decir, me voy para Yum, vuelvo a mi pago, ¿no? Ellas sonríen porque les es familiar esto, ¿no? Bueno, las páginas del libro nos trasladan a eso, a un sinfín de historias de la vida, de las vidas, de una especie desparramada por el mundo, el uruguayo, y que ponen de manifiesto un elemento de cohesión de la historia uruguaya a través de la memoria de los que están afuera también. Entonces, para finalizar, nuevamente gracias por el documento, por el libro, por compartirlo. Es una extraordinaria producción historiográfica, y los que están afuera son nuestros, tienen nuestros mismos derechos en este espacio social, identitario, construido aún en la distancia geográfica. En cada rincón del mundo, alguno de ellos recuerda el 19 de junio, celebra el 25 de agosto, en cada partido de la Celeste, en esos lugares del mundo están con la bandera. Llegan las remesas de las familias que están en el extranjero. No hay ideologías en ellos, sino que hay una identidad, una pertenencia. Son entrañables ciudadanos uruguayos. Muchas gracias. Primero agradezco las palabras y la dedicación y el tiempo que tuvieron Gladys y Ernesto para poner, y como el vino tinto, cuanto más añejo, estas exposiciones tuvieron diferencias con Freiventos. Me enorgullece por varios lados, me enorgullece estar acá con ustedes, estar conectado con el mundo para mostrarles que acá en el Uruguay se empieza a ser visible que hay 4 millones de uruguayos en el mundo, y el censo no sé qué va a decir, pero faltan 500.000 hijos y nietos de uruguayos, y faltan instrumentaciones y reconocimientos. Pero hay un detalle que lo hablábamos con el expositor anterior sobre la albirroja, la camiseta y el seleccionado de Yum. No por casualidad Gladys está en el lugar donde nació, y fue y volvió y sigue dando a Río Negro una cantidad de beneficios, si se puede llamar así, tenerla como docente con la calidad docente que tiene. Y así muchos. Y quizá es el momento de empezar a analizar que es bueno que en el Uruguay se empieza a conocer institucionalmente esta situación a nivel público. Quiero hacer un poco visible una charla que tuve con el señor intendente de la FLUC, cuando yo le comentaba que en el libro, para un ejemplo, está lo que dijo Ernesto, la presencia de uruguayos en el Instituto Pasteur de París, que hicieron posible que hoy esté en el Uruguay el Instituto Pasteur de Montevideo. Y él me dijo, yo conocí gente que estaba uruguayos que estaban allá. Ese comentario de un intendente, bueno, vale, pero estamos haciendo gestiones para presentarlo en Maldonado, también con la misma metodología que yo, sin saber, no la conocía Gladys, de que gente que haya estado, que esté local, que sea de Maldonado, y que de alguna forma es un retornado y que brinda todo lo que aprendió afuera, lo pone a disposición en el país y en su departamento.
Y lo mismo vamos a hacer en Salto y posiblemente en Colonia. Así que Río Negro, estamos muy agradecidos por esta apertura y a través de la Feria del Libro y a través de la Alcaldía de Yungay y de la Intendencia, podamos hacer esta presencia ciudadana, ¿no? El tema del voto también está incluido sintéticamente en lo que es el problema del no reconocimiento. Así que gracias Gladys, gracias Ernesto y gracias por la presencia de todos ustedes.